Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo, hoy que es jueves 3 de agosto de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo con gusto a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. El Pleno de la Corte invalidó disposición de Aguascalientes que establecía que el delito de secuestro no prescribía. Es un acto de explotación pactar honorarios excesivos de abogados para recuperar prestaciones no pagadas a un trabajador. El Poder Judicial Federal establece mecanismos para cumplir con recomendaciones en materia de trata de personas. Y comenzamos con el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros del Pleno de la Suprema Corte, que nos tiene preparado mi compañero Mario López Peña desde el edificio sede del Máximo Tribunal. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió una acción de inconstitucionalidad por la que declaró la invalidez del artículo 87, párrafo segundo del Código Penal de Aguascalientes, publicado en el periódico oficial de la entidad el 11 de abril de 2022. Vamos a escuchar los argumentos del ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo. El artículo impugnado resulta inconstitucional toda vez que al regular cuestiones ya previstas por la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, el Congreso de la entidad federativa invadió la esfera competencial del Congreso de la Unión. El segundo asunto resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se trató de una declaratoria general de inconstitucionalidad solicitada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia respecto del artículo 132, fracción segunda de la Ley del Seguro Social. Esta declaratoria general de inconstitucionalidad se declaró sin materia, pues se derogó la porción normativa declarada inconstitucional en el juicio de amparo correspondiente. Estos fueron los asuntos resueltos por el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este jueves. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu reporte y los detalles, por supuesto, en nuestra emisión de las 8:30 de la noche. Seguimos con las noticias porque la Suprema Corte dio a conocer cuáles son los principios que rigen los derechos humanos. El primero de ellos es que son universales, es decir, que corresponden a todas las personas por igual. Son interdependientes, ya que se encuentran ligados unos con otros, pues el reconocimiento o ejercicio de uno implica que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados. Son indivisibles, ya que el disfrute de los derechos humanos solo es posible en conjunto, pues todos se encuentran estrechamente ligados, y son progresivos, pues el Estado tiene la obligación de promover el desarrollo constructivo de los derechos humanos, lo que conlleva la prohibición de cualquier retroceso. Y la independencia y la imparcialidad judicial son pilares del actuar de juezas y jueces para garantizar el derecho de la ciudadanía a ser juzgada desde las normas establecidas y no por factores externos. Así lo expresó el profesor Josep Aguiló Regla de la Universidad de Alicante al participar en los diálogos sobre ética judicial organizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el ideal de un juez independiente e imparcial. Y si lo miramos por el correlato de eso, ¿qué es lo que está detrás? El derecho del ciudadano a ser juzgado desde el derecho. En otros asuntos, el Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México determinó que el concepto de días de descanso obligatorios previsto en la cláusula 31 del contrato colectivo de trabajo de la UNAM y su sindicato sí forma parte del salario para cuantificar la gratificación por jubilación prevista en la cláusula 76 de dicho contrato. Este beneficio se otorga cuando un día de descanso obligatorio cae en día inhábil, lo que representa una gratificación que el patrón otorga a sus empleados sin que exista alguna condición. Ello, a pesar de tratarse de una prestación aleatoria cuya obtención depende de la coincidencia de ciertos días en el calendario, misma que de no actualizarse no se verá reflejada en el salario ordinario. Precisa que para calcular el pago de dicha gratificación deberá cuantificar el promedio del monto otorgado en el último año de prestación del servicio.
Y el segundo tribunal colegiado en materia civil y administrativa del Noveno Circuito estableció que cuando los abogados celebran un contrato de prestación de servicios profesionales con un trabajador para recuperar prestaciones no cubiertas por el patrón, pactando por concepto de honorarios el 40% de la cantidad que se obtenga como condena, constituye un caso de explotación del hombre por el hombre, situación que está prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 21, numeral 3. Explicó que dicho convenio afecta tanto el patrimonio de la dignidad de la persona trabajadora, ya que lo excesivo del porcentaje es desproporcional y mengua en demasía la indemnización a su favor, y en segundo lugar, porque vulnera su dignidad humana, ya que le impide ejercer su derecho a recibir un salario justo, afectando el goce y la satisfacción de sus necesidades básicas y en su calidad de vida. El Consejo de la Judicatura Federal está elaborando una serie de mecanismos de indicadores para cumplir con las sentencias y recomendaciones al Estado mexicano de organismos internacionales. Lo anterior lo dio a conocer Arturo Guerrero Zazueta, director de Derechos Humanos del Consejo, quien precisó que iniciaron con temas relacionados con violencia de género y tortura, y ahora atienden asuntos que tienen que ver con desaparición forzada y trata de personas. Al participar en un foro organizado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas Capítulo México, indicó que en principio se identifican las obligaciones que tiene que cumplir el Poder Judicial, las homologan y buscan los tratados y normas que deben aplicar. Indicó que la mayoría de los comités de Naciones Unidas han emitido recomendaciones al Estado mexicano en materia de trata y puso como ejemplo una en la que piden garantizar a indígenas mexicanos e indígenas migrantes centroamericanos que trabajen el sector agrícola y doméstico, condiciones laborales justas y satisfactorias, así como prevenir y sancionar todos los casos de explotación laboral. Investigar, prevenir y enjuiciar, garantizar el acceso a la justicia a víctimas, garantizar reparación adecuada. Acá hay tres que ya tienen que ver ahora sí con Poder Judicial. Entonces, el trabajo que se está haciendo es tratar de identificar por cada derecho cuáles son las obligaciones, cómo se traducen en reglas específicas y cómo esas reglas tratamos de llevarlas a indicadores. Y la Escuela Judicial Electoral abrió la convocatoria para participar en su nueva serie de diplomados dirigidos al público en general. Los temas son partidos políticos y justicia interpartidaria, comunicación política y tecnologías digitales y procedimiento especial sancionador y derechos humanos. Inician el próximo lunes 7 de agosto en modalidad virtual. El cupo es limitado. Las bases e inscripciones están publicadas en el sitio www.te.gov.mx/EJE y en las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Son 2:08 p.m, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más información. No se vaya, estamos en corte informativo. Al regresar, admiten a trámite amparo que reclama la omisión del gobierno por no realizar la encuesta sobre adicciones. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vamos ahora con temas electorales, porque la Sala Superior dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, con el que propone resolver el juicio promovido por Jerry Polemski para impugnar el acuerdo de improcedencia dictado por la Comisión Nacional de Honestidad de Justicia de Morena. La actora reclama la negativa de registro como aspirante a coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, que le fue negado por el Comité Nacional Electoral de este partido el 16 de junio. El proyecto propone declarar improcedente el recurso, ya que fue presentado de manera extemporánea, pues la ley fija un plazo de 4 días para impugnar el acto que se pretende controvertir a partir de su notificación, pues la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le notificó el 12 de julio de la improcedencia de su queja por frívola y la actora presentó el juicio hasta el 24 de julio.
Por su parte, la Sala Regional Monterrey confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Querétaro, que desechó la demanda presentada por personas de la diversidad sexual y personas con discapacidad para controvertir que el Instituto Electoral local no incluyó acciones afirmativas a favor de estos grupos vulnerables en la iniciativa de reformas a la ley electoral propuesta por este instituto al Congreso local. Las y los magistrados determinaron que estos grupos en situación de desventaja carecen de interés jurídico y legítimo para impugnar, pues la iniciativa aún puede ser modificada por el Congreso. Lo que se considera irregular en el proceso puede ser reparado, ¿sí?, en una decisión última, o lo que se puede considerar un proceso pulcro puede ser deformado con la decisión última. Tendríamos que esperar entonces a ver qué sucede en última instancia para saberlo. El Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial del Poder Judicial de Chiapas dio inicio al curso virtual de sensibilización en materia de justicia alternativa, dirigido a juezas y jueces en materia familiar, civil y mixta. El magistrado presidente del Poder Judicial de Colima se reunió con la Asociación de Abogados de Manzanillo para establecer un diálogo y colaboración permanentes que lleve a una justicia efectiva y accesible para la comunidad. En Coahuila, juezas, jueces y personal de la Defensoría Pública, de Ministerios Públicos y del Sistema Estatal Penitenciario participan en un conversatorio para analizar y mejorar los procesos en materia penal. Representantes del Poder Judicial de Quintana Roo participaron en la mesa de trabajo coordinada por el Congreso del Estado para el estudio y análisis de diversas iniciativas de reforma al Código Penal del Estado, especialmente la investigación y sanción del delito de feminicidio. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más noticias, la organización México Unido contra la Delincuencia dio a conocer que el Poder Judicial Federal admitió a trámite un amparo en el que reclama la omisión del gobierno federal de aplicar y emitir la encuesta nacional de adicciones. Ello tras 6 años de que las autoridades han dejado de emitir información periódica y confiable sobre el tema. Dicha encuesta permite conocer la prevalencia del consumo de sustancias en México, así como las características sociodemográficas de la población consumidora. Destaca que la ausencia de dicha encuesta afecta el derecho de acceso a la información e impide contar con información confiable para impulsar políticas públicas adecuadas en materia de adicciones, lo que propicia discriminación y violación de los derechos de este sector de la población. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos denunció que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, cerró un procedimiento de queja promovido por una persona solicitante de asilo que fue víctima de discriminación por parte de agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Lo anterior señala con base en un artículo relativo a los requisitos para las solicitudes de asilo que ya fue derogado. Ante ello, exige a CONAPRED reabrir la queja y continuar la investigación por actos de discriminación a fin de no obstaculizar el acceso a la justicia. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la UNESCO llevarán a cabo el concurso de audiencias temáticas 2023 en modalidad virtual dirigido a estudiantes universitarios. El concurso, que se llevará a cabo en noviembre próximo, consiste en ejercicios de simulación que recrearán las audiencias temáticas ante la CIDH con el tema Mujeres y Derecho a la Tierra, hacia la equidad en la garantía de derechos, en las que las y los estudiantes profundizarán sobre la realidad de la región americana respecto de los derechos humanos y los sistemas de protección internacionales. La convocatoria concluye el próximo 10 de agosto. Y es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo este equipo le deseamos que siga disfrutando su tarde de jueves. Hasta pronto.